¿vale? Así es como funciona y así es como Él trabaja. Cuando Dios establece un pacto, lo cumple. Cuando Dios comienza una obra, podemos confiar que Él seguirá siendo fiel y Él la culminará. De hecho, hay una parte de la Biblia, no sé si me puedes ayudar, Toño, una parte de la Biblia donde dice que comenzó la buena obra en nosotros, Él la seguirá perfeccionando. ¿En qué versículo está? Eso era, digo, sí, Filipenses, a ver, validen, a ver si es cierto. Toño, es una Biblia a veces abierta, ¿eh? Filipenses 2:6, 1:6. Entonces, el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la seguirá. Eso tiene que ver con la fidelidad de Dios. Él comenzó una buena obra en ti y la va a cumplir, la va a terminar. Y para esto quiero ir con la siguiente pregunta. ¿Qué significa que Dios es fiel? La fidelidad de Dios significa que Él siempre es verdadero a su naturaleza. O sea, Él se maneja por la verdad. Cumple sus promesas, lo que ha dicho que va a hacer contigo lo cumplirá y permanece constante en su relación con su pueblo. O sea que aunque tú lo quieras lejos, tu comportamiento lo aleje, no seas obediente, o algo, Él siempre va a estar ahí. Porque ya vimos uno de los atributos de Él, que es la omnipresencia. Y en la omnipresencia se ve la fidelidad de Dios, que Él se mantiene ahí. Dios no promete algo para después olvidarlo, no dice algo para después cambiar de opinión, no abandona lo que comenzó, no deja de ser fiel, porque nosotros atravesamos una temporada difícil. O sea, no es de, ya empecé una temporada difícil, Él se alejó, y no, Él se mantiene fiel, Él está ahí. Su fidelidad significa que Dios hace lo que dice. Lo que dice eso es, Dios cumple lo que promete. Dios permanece cuando otros se van. Dios sostiene cuando nosotros estamos débiles, nos sostiene cuando nosotros estamos débiles. Dios sigue siendo Dios cuando nuestras circunstancias cambian. La fidelidad está relacionada con la inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad? ¿Eh? Que no cambia. Dios no cambia. ¿Cuándo vimos eso? La clase anterior, hace 2 semanas. Hace 8 días tuvimos un tiempo de alabanza y de adoración aquí, pero hace 2 semanas estuvimos viendo que Dios es un Dios inmutable, un Dios que no cambia. La clase anterior nos enseñó precisamente el tema de la inmutabilidad. Ahora podemos entender algo todavía más profundo. Si Dios cambiara, no podríamos confiar plenamente en Él. Pero como Dios no cambia, su fidelidad tampoco cambia. Por lo tanto, podemos confiar en Él. La palabra clave en este atributo es la confianza. La confianza en un Dios que es fiel. Confiamos en que Él se mantiene fiel, firme y cumplirá las promesas en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mis nietos, en mis generaciones. Por eso podemos mirar hacia atrás y decir, el Dios que fue fiel ayer seguirá siendo fiel mañana. El Dios que fue fiel ayer seguirá siendo fiel mañana. Deuteronomio 7:9 dice, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. ¿Ah? Tiene que ver un tema de obediencia. Tiene que ver, Jonis, vente para acá, hijo. Tiene que ver un tema también de obediencia para los que le aman y son obedientes. O sea que para los que no lo aman y no son obedientes, deja de ser fiel. No, se mantiene fiel, pero no puede cumplir ciertas cosas por la infidelidad de nosotros. O sea, es algo, no que lo detenga, pero es un principio. Es un tema de principio que él mismo establece y lo vamos a ver en el tema de la soberanía. Él permanece fiel porque él es fiel.
Dios cumple sus promesas. Josué 21:45. Y bueno, aquí, Josué 21:45. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Este versículo declara que ninguna de las buenas promesas que Dios había hecho hacia Israel quedó sin cumplirse. Esto es realmente importante e impresionante. Israel había atravesado años estando en el desierto, habían tenido momentos de incredulidad, habían fallado, habían dudado y habían desobedecido. Pero cuando llegaron al momento de mirar hacia atrás, pudieron reconocer: Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Esto nos enseña algo. A veces estamos desanimados cerca de nuestras circunstancias para reconocer la fidelidad de Dios. Él se mantiene firme a pesar de todo. Necesitamos mirar hacia atrás y ver la fidelidad de Dios. Porque a veces pensamos que no está obrando el Señor, está obrando. Volteamos hacia atrás y está cumpliendo lo que Él ha establecido. Quizá estamos como, entre comillas, o sentimos que estamos detenidos, pero Él realmente está obrando. Y cuando lo hacemos, muchas veces descubrimos que Dios estuvo presente en momentos donde nosotros pensábamos que estaba ausente. Dios es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Eso es uno de los aspectos más sorprendentes de su fidelidad. Segunda de Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negar quién es. ¿En qué aspecto de fidelidad Él se mantiene aunque nosotros somos infieles? Porque hace un momento acabo de decir que como que uno de los versículos anteriores, que es con los que obedecen y cumplen sus mandamientos. Pero ahorita dice que a pesar de nuestra infidelidad, Él se mantiene fiel. Está como que contradictorio, pero no es contradictorio. Acuérdense, es un principio, pero ¿por qué, aunque nosotros seamos infieles, Él se mantiene fiel? Es parte de la naturaleza de Dios, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Juan? ¿Quién? ¿Por amor? ¿Por amor? Nosotros somos infieles, pero como Dios nos ha dado su gracia y su misericordia también, es que como que no van solos, ¿no? Y en el versículo anterior decíamos que su fidelidad y sus promesas se cumplen en las personas que obedecen y cumplen sus mandamientos. Pero aquí dice, o sea, eso es la parte. Sí, por eso yo pienso que Es simple, de hecho, a ver. Porque de por sí éramos pecadores, entonces Jesús vino a reconciliarnos. Entonces, Dios ama y premia la obediencia, por decirlo de alguna manera, pero aún al ateo, al que no cree en Él, Dios es fiel porque Dios le da la oportunidad de que en cuanto se arrepienta, lo redime por medio del sacrificio de Jesús y se reconcilia con Él. Que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Es un tema de arrepentimiento. Su promesa está. Él está para cumplirla, pero también nosotros tomamos esa parte de la decisión y necesita ese principio de arrepentimiento para que continúe. Aún así, sucede. Él en sus promesas, Él ya sabe lo que va a suceder, que es parte de su sabiduría de antemano. Esta última frase es fundamental. Dios no es fiel simplemente porque decidió comportarse así. Dios es fiel porque la fidelidad forma parte de quién es Él. O sea, es por precisamente lo que dice en el tema de naturaleza y se une al tema de la cruz, que lo vamos a ver. Dios no puede convertirse en alguien infiel sin dejar de ser Dios. Por eso
Nuestra esperanza no descansa en nuestra perfección, descansa en su carácter, porque su carácter es inmutable, Él no cambia. Por eso Él es fiel, a pesar de todo Él es fiel. Aunque hay unas cláusulas de principio, vemos en un versículo que para que sus promesas se cumplan, nosotros debemos obedecer y cumplir sus mandamientos. Pero en otra parte dice que a pesar de todo eso, aunque seamos infieles, Él se mantiene fiel. Habla de un tema de carácter y de su naturaleza. En el otro es un tema de cumplimiento hacia nosotros, que lo tenemos que hacer. De obediencia. Esto no significa que Dios apruebe nuestra infidelidad. Aquí necesitamos hacer una aclaración. Que Dios permanezca fiel no significa que nuestras acciones no tengan consecuencias. Él se mantiene fiel, pero no significa que nuestras acciones no tengan consecuencias. Habrá consecuencias. Dios puede disciplinar, corregir y puede permitir que enfrentemos las consecuencias de nuestras decisiones. Por eso es importante ser sabios al tomar las decisiones. Aquí tomamos el atributo de la sabiduría para poder tomar decisiones, decisiones sabias, porque si tomamos decisiones conforme a nuestra voluntad, pudiera dar resultado, va a dar resultado, pero al final de cuentas, si no fue la voluntad de Dios, traerá consecuencias, traerá circunstancias no favorables, quizás una temporada, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con las decisiones que tomamos, pero incluso su disciplina puede ser una expresión de su fidelidad. Dios siempre disciplina y parte de la disciplina es su fidelidad, porque dice que al que ama, Dios disciplina. Un padre ama verdaderamente a su hijo, no solamente, un padre que verdaderamente ama a sus hijos, no solamente los abraza, también los corrige. Dios no deja de ser fiel cuando nos corrige. Es fiel precisamente porque busca nuestro bien. ¿Vale? Cuando hay un tema de corrección de parte de Dios hacia nuestras vidas, es parte de la fidelidad de Dios. Si hay corrección. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda? ¿Todo bien? ¿Jonis? ¿Todo bien? Dios es fiel en las pruebas. Uno de los momentos donde más ponemos en duda la fidelidad de Dios es durante el sufrimiento. Cuando hay situaciones complicadas, duras en nuestra vida, es donde verdaderamente, o sea, a veces duramos, ¿realmente está Dios conmigo? ¿Realmente es Dios o existirá Dios? ¿Será que Dios sea fiel? Cuando todo sale bien, es relativamente fácil decir que Dios es fiel. Pero cuando perdemos algo, cuando una oración no recibe respuesta, cuando una puerta se cierra o cuando atravesamos una temporada difícil, podemos comenzar a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué te alejaste, Señor? Incluso un tema de reclamo. ¿Realmente existe? Entra la duda. La Biblia responde, Dios sigue siendo fiel. Él se mantiene fiel. La fidelidad de Dios no significa que nunca sufriremos o que nunca va a pasar un tema de prueba. Dios le prometió al pueblo de Israel la tierra prometida. ¿Y lo cumplió? ¿Pero qué tuvo que pasar? ¿Quién es? Cierta generación incrédula no la alcanzó a ver, pero la promesa la cumplió. Ahí es donde entra que a pesar de nuestra infidelidad, Él se mantiene firme, porque si no la cumple con nosotros, sí la va a cumplir con los nuestros. O con los nuestros de los nuestros. ¿Sí me explico? A veces pensamos que va a ser cumplida por nosotros, pero si nosotros no obedecemos, no nos apegamos a sus mandamientos, ¿veremos la promesa? ¿Se verá la promesa? Bueno, verás la promesa, verás.
¿Verás la promesa? Es la pregunta. No, si nosotros somos desobedientes, no cumplimos, no la veremos, pero sí habrá, sí se cumplirá la promesa, a lo mejor no con nosotros, pero sí con los nuestros, que es lo que vemos el ejemplo del pueblo de Israel, ¿no? Lo que usted comentaba de que a veces él se mantiene fiel y nosotros infieles. El ejemplo es el pueblo de Israel, ¿no? Un pueblo incrédulo, un pueblo temeroso y pues infiel, ¿no? Porque ese camino a la tierra prometida por los kilómetros y lo que se mencionaran en 11 días y se tardaron 40 años, ¿no? Y en ese momento igual, aunque vieron milagros, vieron de todo, seguían incrédulos, pero Dios se mostró fiel en todos sus 40 años. Dios tuvieron la fidelidad del Señor porque les cayó comida del cielo, o sea, tenían la luz, les alumbraba de noche, el sol no les, había una nube, o sea, igual ellos fueron incrédulos, pero Dios siempre estuvo fiel. También lo que comenta de que a veces en las pruebas, a veces decimos, ¿por qué, no? ¿Qué está pasando? O qué show, ¿no? Con el Señor, porque otros sí, yo no. Pero también hay una promesa, está esa en Hebreos 10:23, dice que nos tenemos que mantener firme en aquello que creemos, porque fiel es el que hizo la promesa. O sea, la promesa siempre la cumplirá, siempre y cuando pues creamos, ¿no? O sea, porque la inmutabilidad dice que Dios no cambia. Y la sabiduría dice que Dios sabe lo que hace. No tenemos nosotros esa capacidad para entenderlo, pero sí tenemos esa capacidad para poder creer que Él lo puede hacer todo. No nada más creerlo, sino obedecerlo, porque muchos pueden creer, pero sin obediencia no hay. Vuelvo a leer Deuteronomio 7:9. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, que tiene que ver con la fidelidad. Entonces, la promesa se cumplirá. Y si nosotros queremos ver que se cumpla la promesa, ¿qué tendríamos que tener? Ser fieles con Él, obedientes, cumplir sus mandamientos, alinearnos, si es que la queremos ver. Si no la vemos, no es que no se va a cumplir, se va a cumplir. Y el ejemplo que ponía Toño es muy bueno porque a pesar de la rebeldía, de todo el reproche, él se mantuvo fiel, él los alimentó, él los mantuvo vivos ahí durante 40 años. Una vez que se murió el último, pudieron entrar, pudieron ver la tierra prometida. Entonces, seamos de ese pueblo que corrige su corazón, se alinea al tema de la obediencia para poder ver la promesa de Dios nosotros. A la mente, ¿no? Dios se mantuvo fiel hasta tal punto de que permitió que entraran hasta que el último que no creyó muriera. Ajá. Y Dios pudo haber hecho que ellos cayera una peste como anteriormente, o una enfermedad, o un ejército los atacara y los matara a los que no creyeron y dejara a los que creyeron. Pero ¿qué es lo que hizo? Que esperó a que la generación que merecía entrar naciera, por decirlo así, y creciera, y los que no creyeran fallecieran por causas naturales, de alguna manera. Sí. Hasta en eso, Sí, porque él pudo haberlos matado, ¿no? sí, hasta en eso cumplió su promesa. Sobre una promesa vino una otra promesa. No van a entrar, no lo van a ver hasta que muera el último, ¿no? Y entró la siguiente generación. Cumplió la promesa no con ellos, sino con nosotros. Y esa es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios no significa que nunca sufriremos, significa que nunca enfrentaremos el sufrimiento fuera de su presencia y de su propósito. Nuevamente vemos este ejemplo del pueblo de Israel. Hubo sufrimiento, hubo situaciones, tuvo que ver con el tema del corazón de ellos, pero Él se mantuvo fiel. Su presencia estuvo ahí. La fidelidad de Dios no significa una vida sin problemas. Primera de Corintios 10:13.
Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedas soportar. Cuando seas tentado, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Este pasaje nos enseña que Dios es fiel y que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Además, siempre proveerá una salida. Dentro de su fidelidad, siempre va a proveer una salida. Quiero que observes que Pablo no dice, como Dios es fiel, nunca serán tentados. Eso no lo dice. Sino dice, serán fiel en medio de la tentación. Será fiel en medio de la tentación. Eso es diferente. La fidelidad de Dios no significa ausencia de dificultades. Significa presencia de Dios en medio de ellas. Y vamos a ver 3 ejemplos donde Dios muestra su fidelidad. Los hemos estado viendo algunos en los atributos anteriores. Uno de ellos es, Dios fue fiel con Abraham. ¿De qué manera? Abraham recibió una promesa, pero después tuvo que esperar y esperar. La promesa parecía humanamente imposible. Abraham empezó a envejecer, Sara empezó a envejecer, y la promesa era que iban a tener hijos. Y pues de tema biológico, ellos ya no eran aptos para tener hijos. Ya no eran fértiles, ¿no?, para poder tener esos hijos. Sin embargo, Dios dio la promesa, y a pesar del tiempo y a pesar de la incredulidad también de ellos, porque tuvieron dudas, de hecho tuvieron dudas ambos, y esta Sara le ofrece pues a su esclava para tener un hijo, para que tuviera descendencia, que de ahí salió Ismael, ¿vale? Abraham va a ser padre de multitudes, ¿no? Pero no podían tener el primero, como iba a ser padre de multitudes. Y a mí eso me mueve mucho, porque te prometen, ¿sabes qué, Pachi? Vas a ser padre de multitudes, pero pues tengo 58 años, Lulú tampoco, ya nada de nada. Entonces, ¿cómo vamos a ser padre de multitudes si no había ni un hijo, no? O No, sea, se refería a que ya no puedes tener hijos. sí. O sea, eso, ¿no? Sí, Y Sara, pues, o sea, le dio risa, pero yo estoy de acuerdo en la risa, ¿no? Oye, el Señor, ¿cómo vamos a tener hijos ya? Ella no vio que estaba hablando con Dios, sino que ella vio su vejez. Y Abraham también cometieron el error de darle a, ¿cómo se llamaba esta? Agar. Y el viejón dijo, no, pues tú dices, yo no quiero, pero tú dices. Pero porque quería adelantar las cosas. Pero si el Señor te dice, tú vas a ser padre de multitudes, no importa el tiempo que sea. Pero eso ya lo vemos ahorita, pero si nos ponemos en los pies de Abraham. Es una postura mía, ¿eh? No es, y la Biblia lo puede respaldar. Él dio una promesa, se adelantaron. ¿Ustedes no creen que por eso también se alargó la promesa para un hijo con Sara, por haber adelantados por una decisión de uno? Porque entonces no estaban preparados, no estaban con ese carácter. Y muchas veces podemos ver, mira, sí es una bendición. Sí, pues parece de Dios, pero realmente tuvo consecuencias, y consecuencias graves, que hasta el día de hoy, por eso existen las guerras. La guerra con Israel tiene que ver con Ismael, con la descendencia de Agar. De ahí tiene que ver. Bueno, trae una descendencia todavía desde un principio con los hijos de Caín. Hay una conexión ahí, de hecho. Pero hablando, y lo más reconocible es Ismael. Y hoy las consecuencias de su mala decisión, aunque parecía bendición, fue bendición. Ay, Jonis, momentánea, disfrazada, pero hoy es maldición para la tierra, porque hay guerras, hay muertes, hay niños, hay bombas.
A veces nos quedamos con una pequeña parte, pero todo lo que ahorita te estoy diciendo con tema de Ismael y con Isaac tiene que ver con las guerras actuales. Dios le dijo, va a ser padre de multitudes y serán benditas sus multitudes. Por eso Ismael está bendecido, porque el Señor bendijo la descendencia de Abraham. De Abraham. ¿Qué ibas a decir, Toño? De los ismaelitas, ¿no? Eran buenos para la casa porque él se destacaba para la casa, pero de ahí creo que salen los palestinos, todas esas zonas que están pues, alrededor. por eso son buenos para Y por eso es que todo lo que hace. o sea, Dios se mostró fiel, ¿no? Porque le dijo, llévalo y yo cuidaré de ellos, pero el de la promesa es Isaac. Pero a raíz de toda esa consecuencia, pues son las guerras que todos contra Israel por esa generación. Sí. Por esa generación. Y son tan buenos que los gringos, o sea, se sienten, pero le tienen miedo porque son muy creativos en el tema de las armas, de la guerra, de la lucha, de la pelea. ¿Sí sabían esto algunos? El tema de las guerras provocadas que tiene que ver Ismael con Isaac, realmente es eso. Entonces, tú no sabes, lo que parecía bendición fue bendición momentánea nada más, pero realmente no. Luego te explico si quieres detalles. Ahorita. Sí te voy a explicar. Ajá. Por ejemplo, José atrasó en la cárcel su tiempo de espera 2 años, ¿no? Ajá. Cuando le dijo al carcelero, o sea, a veces nosotros también atrasamos. Lo atrasó desde que tuvo el sueño y le fue y le contó, le presumió a los hermanos, porque no fue con un corazón humilde, fue con un corazón soberbio. Entonces, bueno, ahí está la promesa de Abraham. El cumplimiento de la promesa demostró algo. El tiempo no puede hacer que Dios olvide lo que prometió. La demora no significa abandono. A veces Dios está formando nuestro carácter mientras nosotros estábamos esperando su promesa, ¿no? En pocas palabras, pues Sara dijo, yo ya no puedo, no creyó. Y el Abraham dijo, pues aquí no hay pildorita azul, antes de que no reaccione, pues vamos a entrarle, ¿no? Para que puedan entender entre broma y sarcasmo, así fue. Ese fue el asunto. Y dijeron, pues Dios me dijo, Dios me habló, y pues realmente no fue así. Toda promesa tiene que ir alineada a su palabra, a su voluntad y a la obediencia que Dios nos pide. Dios fue fiel con José. Viene el ejemplo de José. José recibió sueños sobre su futuro, pero después fue vendido por sus hermanos, fue esclavo, acusado injustamente, encarcelado. Humanamente parecía que la promesa se había perdido, pero Dios nunca había dejado de trabajar. Al final José llegó al lugar que Dios había preparado y cuando pudo mirar hacia atrás entendió que incluso los capítulos dolorosos formaban parte de una historia mayor. La declaración de José resume perfectamente la historia. En Génesis 5:20, ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Los hombres fueron infieles, Dios permaneció fiel. Entonces siempre Dios va a cumplir sus promesas, aunque no las vayamos a ver, que tiene que ver nuevamente el ejemplo del pueblo de Israel. Dios fue fiel con David. David fue ungido como futuro rey, pero después tuvo que esperar años, fue perseguido por Saúl, lo quiso matar, vivió escondido, tuvo oportunidades para vengarse, pasó por temporadas de incertidumbre, de duda, pero Dios cumplió su propósito. David tuvo que esperar el cumplimiento de la promesa y esa espera formó al hombre que llegaría a ser rey. A veces nosotros queremos la promesa sin el proceso. El proceso es importante para nuestras vidas, pero muchas veces lo queremos brincar
o queremos como que modificar para que sea cómodo, pero no es así. Pero Dios utiliza el proceso para preparar para aquellos que Él prometió. La mayor demostración de Dios es Jesucristo, que tiene que ver la cruz. Todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento definitivo en Cristo. Ahí vemos la fidelidad de Dios. La máxima expresión de la fidelidad de Dios la vemos en la cruz, en Cristo. Dios prometió un Salvador, pasaron generaciones, Israel esperó, los profetas anunciaron, los siglos pasaron y el momento establecido, Jesús vino. Jesús nació de una virgen. Gálatas 4, del 4 al 5, dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nació de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Pablo explica que cuando llegó el momento señalado, Dios envió a su Hijo, el momento preciso. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Esto lo vimos. ¿En qué atributo vimos que nuestros tiempos no son los tiempos de Él? Una paletita para Israel. Muy bien, en el atributo de eternidad, Dios eterno. Esto nos enseña algo poderoso. Dios puede tardar desde nuestra perspectiva, pero nunca llega tarde desde la suya. El nacimiento de Jesús ocurrió exactamente en el momento determinado y fue la mejor obra. Y ahora hay una promesa más. ¿Cuál es la promesa vigente? Que Él volverá, que Él regresará. La primera venida de Jesús nos da razones para confiar en la segunda. Si Él ya vino una primera vez y dijo que regresaría, debemos de confiar en su fidelidad, que Él regresará. Porque el Dios que cumplió su promesa al enviar el Salvador, también cumplirá su promesa futuras. La fidelidad de Dios nos permite descansar. Hay una diferencia entre espero que Dios lo haga y confío en que Dios será fiel. La primera frase depende de lo que yo veo. La segunda depende de quién es Dios. La fe madura aprende a decir: no sé cuándo lo hará, no sé cómo lo hará, pero sé quién es Él. Y en eso necesitamos aprender a descansar. Porque a veces decimos: no, yo lo hago, yo esto, mira, le adelanto aquí, somos muy estratégicos. Pero necesitamos descansar en esta frase, en esta verdad. No sé cuándo lo hará, no sé cómo lo hará, pero sé quién es Él. Y muchas veces decimos: no, ya se tardó, mejor yo me adelanto. No, mejor lo hago como yo creo que es, ahí Dios me va a respaldar. O Dios no. Hay que confiar que Él lo va a hacer y lo va a hacer a su manera, porque Él es Dios. Y eso cambia completamente nuestra manera de esperar y de pensar. Hasta aquí comentarios. ¿Todo bien? Errores comunes acerca de la fidelidad de Dios. Te voy a dar algunos errores. Si Dios fuera fiel, no estaría pasando por eso. Uno de los grandes errores que cometemos nosotros, cristianos y no cristianos. Si realmente Dios fuera fiel, eso no estuviera pasando. Este pensamiento es muy común, pero la Biblia nunca promete que una persona fiel a Dios tendrá una vida sin dificultades. La Biblia nunca dice eso. José fue fiel y terminó en prisión. Daniel fue fiel y terminó en el foso de los leones. Pablo fue fiel y sufrió persecución. Jesús fue perfectamente fiel y terminó en la cruz. No nos enseña que vamos a llevar una vida fácil. Nos enseña que va a haber dificultades. La fidelidad de Dios no significa ausencia de promesas. Significa que Dios permanece con nosotros en medio de ellos. Segundo error:
Si Dios no respondió como yo quería, entonces no fue fiel. Aquí debemos tener mucho cuidado. Dios no está obligado a responder nuestras oraciones exactamente como nosotros queremos. Su fidelidad no consiste en darnos todo lo que pedimos. Su fidelidad consiste en actuar siempre de acuerdo con su carácter, su sabiduría y su propósito. A veces su respuesta va a ser sí o no, y otras espera. Espera, no es el momento. Pero las tres respuestas pueden venir de un Dios perfectamente fiel. A lo mejor a veces queremos un sí, pero Él dice no. A veces queremos un no y Él dice sí. O a veces queremos un sí y un no, en la que sea, cualquiera de esas dos, porque somos impacientes, ya quiero saber ya, y Dios te dice espera. Y ahí es donde a veces como carcome esa incertidumbre. Pero las tres son perfectamente fieles. Las tres respuestas de parte de Dios. Tercer error. Mi pecado hizo que Dios dejara de amarme. Esa es una gran mentira. Nuestro pecado puede afectar nuestra comunión con Dios y traer consecuencias, pero no convierte a Dios en un Dios infiel. Él es, en sí su naturaleza es un Dios de amor, que va a ser uno de los siguientes atributos que vamos a estar viendo. No es el último. Cuando nos arrepintamos, encontramos que Dios sigue siendo misericordioso. Es uno de los ejemplos que acaba de decir Juanito hace un momento. Tiene que ver con el arrepentimiento y ahí está la fidelidad inmutable de Dios mostrada. A veces no vemos la fidelidad de Dios por nuestra rebeldía o nuestro pecado. Primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí puedes respirar. Ay, qué bueno. El pasaje afirma que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Nuestra esperanza no está en ser perfectos, está en volver al Dios fiel. Que hay una aplicación personal. Dice, probablemente todos podemos identificar momentos en los que pensamos, Dios se olvidó de mí. Quizá fue una oración que tardó años, una puerta que nunca se abrió, una situación que empeoró, una persona que no cambió, un proyecto que fracasó, una temporada que no entendíamos. Pero muchas veces cuando pasa el tiempo podemos mirar hacia atrás y decir, ahora entiendo que Dios sí estaba conmigo. La fidelidad de Dios nos enseña a cambiar nuestra perspectiva. No debemos preguntarnos únicamente qué está pasando. También debemos preguntar quién está conmigo mientras esto está pasando. Y la respuesta es el Dios fiel. Una verdad para llevar al corazón. Ahí viene también en sus apuntes, dice, piensa en un ancla. Un barco puede atravesar tormentas fuertes, vientos grandes y grandes olas. El barco se mueve, el agua se mueve, el viento cambia, pero el ancla mantiene al barco sujeto. Nuestra vida también tiene tormentas, las circunstancias se mueven, las emociones cambian, los planes cambian, pero la fidelidad de Dios es como un ancla para nuestra vida. Nos mantiene firmes. El único que nos va a mantener firmes es estar anclados a Cristo, a Dios. Todo puede moverse alrededor de nosotros, pero Dios permanece ahí, fiel. Hay algunas preguntas para reflexionar, esas se las dejo ahí de tarea. De hecho, ahí vienen también en la presentación. Voy a leer algunas, no voy a leer todas. ¿Qué promesa de Dios estoy esperando actualmente? ¿Qué experiencias de mi pasado demuestran que Dios ha sido fiel conmigo? ¿Qué necesito entregar hoy a Dios para aprender a confiar en su fidelidad? Porque tiene mucho que ver a veces como rendir cosas.
Y también vienen algunas frases de impacto que te pueden ayudar a poder comprender y entender un poquito más al respecto del Dios fiel. Dios no es fiel porque yo sea fiel, Dios es fiel porque Él es fiel, es su naturaleza. No siempre puedo entender lo que Dios está haciendo, pero siempre puedo confiar en quién es Dios. No necesitamos entender o comprender o buscar respuestas o pegarle una ayudadita a Dios, sino comprender y entender que Él es Dios, confiar que Él es Dios. Cuando no tengas fuerzas para sostenerte de Dios, recuerda que Dios nunca dejará de sostenerte a ti. Y para concluir esta primera parte, hemos aprendido que Dios es autoexistente, Él no depende de nadie. Hemos aprendido que es eterno, Él nunca comenzó y nunca terminará. Hemos aprendido que es inmutable, que Él nunca cambia. Y ahora entendemos algo maravilloso. El Dios que no cambia es el Dios que permanece fiel. Eso significa que podemos confiar en Él cuando todo va bien y cuando todo va mal. Podemos confiar cuando entendemos y cuando no. Confiar cuando recibimos un sí o cuando recibimos un no, o cuando cambian las circunstancias. Podemos confiar durante la tormenta y podemos confiar después de nuestro fracaso. Pero nuestra confianza no está basada en la estabilidad de nuestra vida, sino está basada en la estabilidad de nuestro Padre, de la persona que es Él. ¿Quién es Él? Él es Dios fiel. Cuando caemos, nos llama a levantarnos. Cuando nos relajamos, nos llama a regresar. Cuando nos alejamos, perdón. Cuando estamos débiles, nos sostiene. Cuando dudamos, permanece. Cuando no entendemos, sigue siendo fiel. Ese es el corazón del Padre. Él no cambia, es inmutable y se mantiene fiel. Y viene el desafío de la semana. ¿Se han hecho los desafíos o no? Ya no les voy a poner desafíos. De ahí empieza, hay que hacer los desafíos. Esta semana es memoria de la fidelidad de Dios. Escribe 5 momentos de tu vida en los que puedas reconocer que Dios estuvo contigo, te sostuvo, abrió una puerta, te protegió, te corrigió, respondió una oración o simplemente te dio fuerzas para continuar. Después, frente a cada recuerdo, escribe: Dios fue fiel. Dios fue fiel. Y pégalo ahí en tu espejo, en tu cama, para que te acuerdes. Finalmente, elige una situación actual que todavía no tiene respuesta y entrégasela nuevamente a Dios. No le digas solamente: Señor, cambia mi situación. Dile: Señor, ayúdame a confiar en tu fidelidad mientras espero. Porque quizá las circunstancias todavía no han cambiado, pero si conoces el corazón del Padre, puedes descansar sabiendo que Él no ha cambiado y que jamás dejará de ser fiel. Por lo tanto, Él cumplirá. Si hay alguna promesa que está para tu vida, Él la va a cumplir. Amén. ¿Comentarios? ¿Dudas? Hagan los desafíos. Hagan los desafíos. Voy a tener que ver si los hacen o no para poder reconocerles la clase. Pero haz la obediencia en estos desafíos. ¿Sale? Bueno, vamos a tomar 10 minutos de break, un descanso, y regresamos con la segunda parte de que será la trascendencia de Dios. Y pasen por su asistencia aquí con Cristi, con la pastora Cristi, por favor.
Vamos a continuar. Familia, vamos a continuar. Los que están allá afuera. Vamos a continuar. Los que están allá en cafetería. Sí, sí, sí. Para los que no tengan vasito, quien quiera un vasito, hay vasitos disponibles. Tiene un costo de 80 pesos. Quien quiera. ¿Cuántos tienes? 9 vasitos. 9 vasos sobre los atributos de Dios que hemos estado estudiando. Entonces, quien quiera, hay vasitos a 80 pesos. 80 pesos. 80 pesos. Si lo perdiste, compra tu vasito. Bueno, vamos a continuar. Con la segunda parte de esta clase, que es es la clase número 6, la trascendencia de Dios. La trascendencia de Dios. Hay dos verdades acerca de Dios que a primera vista puede parecer contradictorio. Por un lado, la Biblia nos presenta un Dios infinitamente grande, majestuoso, poderoso, superior a su creación. Y por otro lado, la Biblia nos presenta un Dios que escucha nuestras oraciones, conoce nuestro corazón, se acerca al quebrantado y desea tener una relación con nosotros. ¿Por qué está contradictorio? Porque es un Dios, primero nos presenta un Dios grande, un Dios que no necesitaría de nosotros y que realmente no necesita de nosotros. Pero ¿cómo alguien tan majestuoso se puede acercar a una persona? ¿Sale? Es algo contradictorio. ¿Cómo puede coexistir ambas cosas? ¿Cómo puede el Dios que creó la galaxia interesarse en una persona? Siendo Él el creador de todo, ¿cómo puede Él acercarse o estar al pendiente de mí? Alguien tan insignificante. ¿Cómo puede el Dios que está por encima de todo querer habitar en medio de su pueblo? La respuesta está en comprender la trascendencia de Dios. Dios es trascendente porque Él está por encima y más allá de toda su creación. La trascendencia tiene mucho que ver o está muy conectado a Dios grande y Dios infinito. Él trasciende y habla que tiene que ver por encima, pero también tiene que ver con la cercanía. No está limitado por el universo, por el espacio, por el tiempo o por las leyes naturales ni por las capacidades humanas. Dios no es parte de la creación. Dios es el creador de la creación. Él es
el Creador. Y precisamente por eso, cuando Él decide acercarse a nosotros, ese acercamiento se convierte en algo extraordinariamente maravilloso. ¿Qué significa que Dios es trascendente? ¿Qué significa que Dios es trascendente? La trascendencia significa que Dios es infinitamente superior y distinto a su creación. Habla de una superioridad y habla de que sí es distinto a nosotros. Aunque en Génesis vemos que somos hechos a imagen y semejanza a Él, sí hay una gran diferencia. No somos igual que Él, somos semejantes a Él. Hay una cierta igualdad, pero no somos Él. ¿Sí me explico? Él es grande, Él es inmenso. Dios creó el universo, pero no es el universo. Dios está presente en su creación, pero no está limitado por ella. Dios sostiene todas las cosas, pero ninguna cosa sostiene a Dios. El universo tiene límites, Dios no. La creación tuvo un principio, Dios es eterno. Ya estudiamos hace unas clases al Dios eterno. La creación depende de Dios, Dios no depende de la creación. Por eso debemos tener cuidado de cuidado de nunca reducir a Dios a nuestras propias dimensiones, que tiene que ver con nuestros pensamientos o nuestro razonamiento. No podemos pensar, si yo fuera Dios, haría esto o lo haría de mejor manera, porque Dios no piensa como nosotros. No podemos decir, yo sé exactamente cómo debería de actuar Dios. Y muchas veces así pensamos. Si Dios hiciera esto o debería de hacer esto, porque la sabiduría de Dios y su perspectiva son infinitamente superiores. Tiene que ver con la trascendencia. Está superior a nuestros pensamientos y a nuestro criterio. Por eso Dios está por encima de toda la creación. En Isaías 55, 8, 9 dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse. Hablas de la trascendencia, estoy por encima de todo, ¿sale? Y ahí es la diferencia entre su creación y Él, que Él está por encima, Él es superior a nosotros. Dios mismo establece la diferencia entre su perspectiva y la nuestra. No somos simplemente versiones pequeñas de Dios. ¿Ah? O sea, sí, pero no. Hay algo limitado en nosotros, en Él no. Él es infinitamente superior. Por eso nuestra relación con Dios comienza con una actitud fundamental, que es la reverencia, la sujeción, el someter nuestra voluntad, que tiene que ver con la reverencia. Reconocer que es un Dios superior y eso me hace ser reverente a Él. Antes de querer entender todos los caminos de Dios, debemos reconocer quién es Dios. Salomón entendió la grandeza de Dios. Cuando Salomón construyó el templo, comprendió algo impresionante y algo que podemos ver en Primera de Reyes 8:27. Pero, ¿es realmente posible que Dios viva en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerlo. Salomón estaba declarando esto, él mismo que le estaba haciendo un templo a Dios. Pero no le estaba haciendo el templo a Dios para que Dios estuviera ahí metido como limitado, sino era una reverencia a Dios, sabiendo que Dios era superior a toda la creación. Esta pregunta es profunda y teológica. El templo era impresionante, era el lugar donde Israel adoraría a Dios, pero Salomón entendió que ningún edificio podía contenerlo. Por lo tanto, lo que él había construido como templo era para nosotros ser reverente. Bueno, en ese entonces el pueblo mostraba su reverencia a él. Dios no cabe en un templo, no cabe en una denominación, no cabe en una doctrina humana, no cabe en nuestras ideas, no
No podemos encerrarlo en nuestros conceptos. Dios siempre será más grande que nuestra comprensión de Él. Segundo punto, Dios no puede ser contenido. Dios no puede ser contenido. Podemos estudiar acerca de Dios, podemos leer la Biblia, podemos conocer sus atributos, podemos experimentar su presencia, pero nunca podremos comprender exhaustivamente todo lo que Dios es. Hay una diferencia entre conocer a Dios y conocerlo completamente. ¿Podemos conocer verdaderamente a Dios sin conocerlo completamente? Por ejemplo, un niño puede conocer verdaderamente a su padre sin conocer todos los pensamientos, experiencias y responsabilidades. De la misma manera podemos conocer verdaderamente a Dios porque Él se ha revelado, pero jamás podremos abarcar completamente su infinitud, su totalidad de Él. Cada día vamos a seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y conociendo más y más y más de Él. La trascendencia produce reverencia, lo que vimos en un inicio. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda sobre la trascendencia de Dios? La trascendencia produce reverencia. En nuestra generación existe una tendencia a hablar de Dios únicamente como nuestro amigo, nuestro compa, nuestro ayudador, el que necesitamos cuando hay algo, nuestro bombero, nuestro apagador de fuegos, o alguien que está por resolver nuestros problemas. Y sí, Dios quiere relacionarse con nosotros, resolver todo eso, sí, pero nunca debemos olvidar, Él sigue siendo Dios. O sea, Él sí quiere tener una relación de amistad. Él sí, de hecho, nos muestra la Biblia. Mismo Jesús dice, nos llama amigos y por lo tanto nos hace amigos de Dios, pero no se nos debe de olvidar. Hace unos años, un par de años, Pedro, de hecho en una conferencia, mi hermano hablaba sobre la familiaridad, ¿vale? La familiaridad causa desprecio. ¿Qué tiene que ver con eso? Que cuando conocemos mucho a una persona, luego lo menospreciamos. Oye, fíjate que aquel, ay, no lo creo, ¿cómo crees? O sea, hay una familiaridad, siempre hay un tema donde hay cierto desprecio hacia las personas. Y así a veces nosotros con Dios. Como es un Dios que nos ayuda, lo consideramos nuestro amigo, de repente con ciertas actitudes o desalineación de nuestro corazón lo menospreciamos. Se nos olvida que Él sigue siendo Dios. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, dijo en Éxodo 3:5, no te acerques más. Dios le estaba hablando, no te acerques más, quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Refleja su trascendencia. De hecho, le da instrucciones. No sabemos qué hubiera pasado si no hubiera obedecido Moisés. Pero sí tenemos ciertas referencias de aquellos que había una instrucción del arca del pacto que no la tocara. ¿Qué pasaba con aquella persona que tocaba el arca del pacto? Se moría. Entonces no sabemos si hubiera pasado algo así. No está el registro, pero le dice, hey, no te acerques más. Quítate las sandalias ¿De quién era? Sí. Mira, uno de los errores de Satanás y de los demonios es creer que todavía tienen oportunidad de hacer algo. Y al final, y la oportunidad la encuentran no tanto en hacerle algo a Dios, sino también en que nosotros no cumplamos el propósito de Dios. Y es lo único que pudieran hacer.
que nos estorben, que nos cautiven, que nos enamoren de cierta manera y no cumplir realmente o terminar la carrera de la fe como nos muestra la palabra, ¿no? Que debemos de concluir la carrera de la fe. Entonces, realmente es eso. Él sigue siendo Dios y realmente no se nos debe de olvidar. ¿Por qué? Porque Moisés estaba frente a un Dios trascendente, un Dios por encima de todo. La presencia de Dios produce reverencia. No estamos hablando con alguien común, estamos acercándonos al creador del universo. De hecho, el profeta Isaías tuvo una experiencia de trascendencia. Isaías describe al Señor sentado en un trono elevado y a los serafines proclamando. Él tuvo una visión, él pudo ver. Hubo un tema de trascendencia, de poder ver más allá. Dice Isaías 6 del 1 al 3. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías no responde diciendo, qué bonito, qué padre, qué chido. Su reacción fue reconocer su propia pequeñez. Continúa en Isaías 6:5. Dice, entonces dijo, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un hombre pecador. Él pudo ver a los ángeles, pudo ver la majestuosidad, pudo ver la grandeza de Dios y en su impresión no dijo, ay, qué padre, qué chido, aquí voy a estar, sino él dijo, híjole, no soy digno por la trascendencia, por la majestuosidad que representaba esa visión que le permitió ver, que fue ver sentado en el trono y los ángeles, los serafines proclamando a un Dios santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Y su reacción no fue pues de aquí soy, sino entonces dijo, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un hombre pecador. Vino el arrepentimiento al poder ver, imagínate, híjole, creo que ahí nos evitaríamos muchas broncas todos los que estamos aquí, ¿no? El poder tener una visión de esa majestuosidad y inmediatamente reaccionar como reaccionó Isaías. Cuando Isaías vio la grandeza de Dios, también se pudo ver correctamente así. O sea, vio su pequeñez, vio lo insignificante que era. Y nosotros tenemos que ver eso, lo insignificante que somos delante de Dios. Esto es importante, una visión pequeña de Dios produce una visión exagerada de nosotros mismos, porque realmente fue una cosa pequeña, fue un sueño, fue una visión. No fue algo que estaba en ese momento, sino simplemente le permitió ver una visión, algo tan pequeño que viene de Dios, produce una visión exagerada hacia nosotros, como decir, somos tan pequeños comparados con Dios. Y eso produce reverencia. Pero cuando comprendemos quién es Dios, aprendemos quiénes somos nosotros. Vemos la posición realmente en donde estamos delante de Dios. La trascendencia de Dios produce humildad. Vivimos en una cultura que constantemente nos dice, todo depende de ti, confía en ti mismo, tú puedes hacerlo, eres exitoso, controla tu destino. Pero la trascendencia de Dios nos recuerda, nosotros no somos Dios, no controlamos las cosas, no conocemos todas las cosas, no podemos hacerlo todo, no sabemos lo que sucederá mañana. Y eso no debe producir desesperación, debe producir descanso, porque nosotros no necesitamos ser omniscientes, omnipotentes ni eternos. Dios ya lo es. Él ya es omnisciente, omnipotente y eterno. La trascendencia no significa distancia. Y aquí es importante porque muchas veces el conocer a un Dios grande e infinito nos hace pensar que Dios está alejado, que no está al pendiente de nosotros, o que hay una separación de Él hacia nosotros. Aquí llegamos a una verdad
que es algo importante para nosotros. Si Dios es tan grande, tan superior y tan trascendente, podríamos pensar, entonces Dios está demasiado lejos para mí. Pero la Biblia nos enseña exactamente lo contrario. Dios es trascendente, pero también se acerca. Esto se conoce como la inmanencia. La inmanencia tiene que ver con que está al pendiente, la operación. Ya vimos este atributo en la primera parte de los 10 atributos que estuvimos viendo la primera temporada. La trascendencia nos enseña, Dios está por encima de todo. La inmanencia nos enseña, Dios está presente y activo en medio de su creación. Se mantiene obrando y su presencia está. No debemos elegir una verdad y rechazar la otra. Ambas son ciertas. El Dios trascendente decidió acercarse. Y aquí aquí está el corazón del evangelio. El Dios que está por encima de toda la creación decidió entrar en su creación. Estar ahí, presente. Y eso tiene que ver con trascendencia, tiene que ver con inmanencia y tiene que ver con omnipresencia. El Dios eterno entró en el tiempo. El Dios invisible se hizo visible. El Creador tomó forma de criatura, está hablando de Jesús, y el Dios infinitamente grande se hizo hombre. Nos mostró su grandeza al serse igual a nosotros. Juan 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Esto es verdaderamente impresionante. Jesús es la demostración máxima de la trascendencia de Dios. Y esto no significa indiferencia. Al contrario, significa un acercamiento. Y que le importamos. Y que Él está así. A pesar de que Él es grande, es trascendente, Él tiene un acercamiento hacia su creación. ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿Pregunta? El Dios que está por encima de nosotros decidió acercarse a nosotros. Jesús revela al Dios invisible, ese Dios que es inalcanzable, ese Dios que era no visible o visible hasta ciertas personas. En el Antiguo Testamento se hizo visible cuando Jesucristo se encarnó. Colosenses 1 del 15 al 16 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de las cosas que fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobiernos y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo presenta a Cristo como la imagen visible del Dios invisible y explica que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Esto significa que aquel que caminó por las calles de Galilea es el mismo que por medio de quien fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Jesús. Es la demostración de la trascendencia y que la trascendencia no significa alejamiento, sino significa acercamiento hacia nosotros. No nosotros hacia Él, sino Él hacia nosotros. El que sostuvo los cielos también sostuvo un bebé en brazos. El que sostuvo los cielos también sostuvo un bebé en brazos. El Creador entró en su creación y el reino eterno caminó entre seres humanos. Eso es el Evangelio. Ser un Dios grande, un Dios trascendente, pero también es un Dios cercano, un Dios palpable. Si Dios fuera simplemente un ser poderoso, ¿podríamos acercarnos a Él con miedo? La verdad es que la Biblia nos revela algo más. El Dios trascendente nos invita a acercarnos. En Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de nuestro Dios misericordioso.
Acabamos de ver hace un momento un versículo donde dice Isaías y reconoce que los serafines están alabando al Señor santo, santo en el trono, y crea un impacto en Isaías y se hace ver pequeño. Pero ahora vemos en Hebreos que a pesar de tener ese trono, que el trono debe de generar una confianza y una cercanía a través de mostrar a un Dios de misericordia. A pesar de su grandeza, es un Dios de misericordia. Hay que observar la combinación de trono. Esto habla de autoridad y misericordioso. Esto habla de amor. Dios sigue sentado en su trono, pero podemos acercarnos. Eso es extraordinario. Se muestra un Dios trascendente, un Dios grande, pero en Jesús muestra a un Dios misericordioso, un Dios de amor con un Dios que se puede acercar, un Dios inalcanzable que según nosotros podemos tener esa perspectiva, pero a la vez un Dios que podemos sentarnos y tener un tiempo con Él, una cercanía. ¿Algún comentario sobre Dios trascendente? Sé que están algunos cansados por la actividad del día de hoy, ¿va? ¿Comentarios sobre Dios trascendente? ¿Todo bien? ¿Qué debemos acercarnos? ¿Cómo debemos acercarnos a un Dios trascendente? ¿Cómo debemos acercarnos a un Dios trascendente? Con reverencia, pero también con confianza, que acabamos de ver al Dios fiel, que tiene que ver con confianza. ¿Cuál es la palabra clave de un Dios trascendente aquí? La reverencia. Que a pesar de que Él es un Dios grande, trascendente, inalcanzable, nosotros debemos de reconocer quién es Dios. No debemos acercarnos como si Dios fuera nuestro igual, pero tampoco debemos alejarnos como si no quisiera escucharnos. Él está al pendiente de nosotros. La Biblia nos enseña ambas cosas: temor reverente y confianza filial. Podemos decir: Padre, necesito hablar contigo, pero también, Señor, reconozco que tú eres Dios y yo no, y sin ti no puedo. Esa combinación produce una relación saludable con Dios, ¿vale? Es saber que tengo la confianza de acercarme y de hablar como un amigo, pero a la vez no se me olvida que es un Dios poderoso, un Dios grande en mi vida. Y aquí vienen algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Moisés se encontró con Dios santo y tuvo que quitarse las sandalias. La trascendencia de Dios produjo reverencia. En el momento que está la zarza, Dios le dice: detente, estás en tierra santa, quítatela. Lo que provoca es la obediencia y es la reverencia. Isaías vio al Señor en su gloria y reconoció su propia condición. La trascendencia de Dios nos muestra la condición que tenemos delante de Él. La trascendencia de Dios produce humildad. La trascendencia de Dios nos permite ver nuestra condición, la pequeñez, lo tan pequeño que somos delante de Él. Salomón reconoció que ni siquiera los cielos podían contener a Dios. La trascendencia produjo asombro. Y en los discípulos caminaron con Jesús, pero poco a poco comprendieron quién estaba realmente frente a ellos. El mismo Jesús que dormía en una barca que podía ordenar al viento y al mar que se detuviera, es el mismo Jesús que mostró la humildad. Jesús no elimina la humanidad de Jesús no eliminó su divinidad. Y quiero darte algunos errores que puedes ver en tu bosquejo, errores comunes acerca de la trascendencia. Uno, pensar que Dios es parte de la creación, ¿sale? Y eso es una mentira, no. Dios creó todo, pero no es parte de todo. El árbol es creación, el ser humano es creación, las estrellas son creación, el universo es creación. Dios es el creador. Otro error, el segundo error que puede pasar es pensar que podemos controlar a Dios.
¿Sale? A través de la oración, a través de eso, Dios, si tú cumples, si tú me dices, si tú esto, podemos controlarlo a través de el tema de la oración o una fórmula de poder obligar a Dios a que haga lo que nosotros, no. Sino la misma Biblia hay oración donde dice que se haga la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Si nosotros oramos conforme a nuestra voluntad, pretendemos manipular a Dios, que no va a suceder, pero es un corazón equivocado. Sino debe de ser nuestra oración siempre cerrada, hágase tu voluntad. Otro error es pensar que Dios está demasiado lejos para interesarse en nosotros, y ya vimos que no. Es un Dios grande y que su grandeza también nos permite acercarnos, y la mayor muestra de misericordia y de amor la encontramos en Cristo. El Dios trascendente se acercó a nosotros por amor, por medio de Jesucristo. Cuarto error, reducir a Dios a nuestras emociones. Eso es súper importante. Dios puede manifestar su presencia de maneras que experimentemos profundamente, pero Dios no deja de ser Dios cuando nosotros no sentimos nada. Muchas veces decimos, ay, esta vez no sentí nada, se me hace que la presencia de Dios no estuvo, o algo anda mal. No, no depende de si sentimos o no, o de si experimentamos algo sobrenatural o no. No deja de ser Dios. O reducirlo al tema de las emociones. Nuestra experiencia emocional no determina la realidad de Dios. Si esperamos que cada momento siempre vamos a querer sentir algo, entonces estamos dependiendo de las emociones para creer en un Dios trascendente. Pero nuestras emociones no deben de ser superior al Dios trascendente. Puede ser que a veces sientas, puede ser que a veces no. Eso va a depender también de Dios y también va a depender de tu corazón. Él sigue siendo trascendente aunque nosotros no sintamos su presencia. Y Él sigue siendo fiel. Aplicación personal. Esta enseñanza tiene dos aplicaciones importantes. La primera es la humildad. Necesitamos recordar que no somos Dios. No sabemos todo, no controlamos todo, no podemos arreglar todo y está bien. No fuimos diseñados para cargar con el peso del universo. Ese peso le pertenece a Dios. Necesitamos reconocer nuestra humildad. La segunda es la confianza. Precisamente porque Dios es superior a nosotros, podemos confiar en su perspectiva. Cuando no entendemos algo, podemos recordar, yo no veo lo que Dios ve. Cuando no conocemos el futuro, podemos decir, Dios sí lo conoce, tener la confianza de que Dios sí lo conoce. Cuando no tenemos el control, podemos decir, Dios sigue gobernando. Cuando no sabemos qué hacer, Dios sigue siendo sabio. Una imagen para recordar es, imagínate a un niño sentado en el asiento trasero de un automóvil. El niño no sabe cómo funciona el motor, no conoce las carreteras, no entiende el tráfico, no sabe cómo llegar al destino, pero disfruta el viaje porque confía en quien conduce. Y así debemos nosotros vivir con Dios. Quizá no conocemos el camino, no sabemos hacia dónde. Dios tiene una promesa, tiene un propósito. Debemos de confiar en el conductor de nuestra vida, que debe de ser Dios. Nuestra confianza debe ser depositada en Dios en todo momento. No necesitamos comprender todo lo que Dios hace para confiar que Él sabe a dónde nos está llevando. ¿Se pueden ir ayudando los chicos de la alabanza para ir cerrando este tiempo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario sobre Dios trascendente? Maestro Javier Solís, el cantante, ¿no? Toño, ¿todo bien?
Sí, aunque no lo veíamos ahí, gracias porque abarcaste las dos partes y tiene que ver con la trascendencia de Dios y la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel porque es un Dios trascendente. Es trascendente porque Dios es fiel. Y ahí ligamos los dos atributos que acabamos de ver. El no ver a Dios trascendente, nosotros, es minimizar y tener una visión pequeña. De hecho, es una de las preguntas para reflexionar. ¿Tengo una visión demasiado pequeña de Dios? A veces tenemos una visión pequeña de Dios. Pensamos a nuestro criterio, actuamos a nuestro criterio y eso tiene que ver, a lo mejor en tu mente, tú dices, es un Dios grande, pero en mis acciones cambia la visión de Dios. En mi corazón cambia la visión y lo hago pequeño, no lo trasciendo, no causa reverencia hacia Dios. Que con un bebecito te descuidas 3 segundos y ¡puc! Ya soltó la cabeza Lo en tiraste. el piso. O te descuidas tantito y ya se aventó mal porque no coordina y ya se cayó, ¿no? Entonces, este persona me explicaba y me dice, nosotros tenemos una perspectiva limitada de quién es Dios y por lo tanto pensamos que Dios es padre a como nuestro padre de la tierra o a como tú puedes ser padre. Y él me decía, con Dios atravesemos las situaciones que atravesemos, jamás te le vas a caer. O sea, Dios no es un padre que te esté meciendo en el columpio y se le cayó el niño del columpio. Ahí él me decía esto, ¿no? A Dios nunca se le cae el niño del columpio. Dios sabe por qué lo está meneando y hacia dónde lo está moviendo. Entonces eso debemos de entender que en su, ¿cómo se llama el atributo en donde está operando? Inmanencia. En su inmanencia me lo explicaba. Y yo lo entendí de esta forma. Dios no solo atraviesa la situación, Dios no solo nos ve desde el cielo atravesando una situación, Dios está atravesando la situación. Como es omnisciente, Dios está sintiendo la situación. Como es omnipresente, Dios está presente en medio de nuestra situación. Es decir, Él está viviendo en carne propia lo que nosotros estamos atravesando. Por eso sabe que nos va a llevar del punto A al punto B y va a ser de beneficio para nosotros. Y me decía eso, ¿no? Yo me quedé mucho con eso. A Dios nunca se le cae el niño del columpio. O sea, Dios sabe lo que está haciendo. Muy bien. ¿Alguien más? Uli. A mí me da mucha paz que Dios sea un Dios trascendente, que significa que Él va más allá de lo que nosotros pensamos, sabemos, conocemos, más allá de lo conocido y más allá de lo desconocido, que Dios está sobre todo. Me da mucha paz en el aspecto de que de repente mi humanidad me dice, Ulises,
Si las cosas están difíciles ahorita, si el mundo se está moviendo de una manera, a un ritmo, imagínate tus generaciones. O sea, y me preocupo como humano, digo, ¿qué mundo van a vivir mis hijos y mis nietos, si Dios lo permite y no ha venido antes? O sea, ¿con qué se va a encontrar? ¿Qué más nos espera, no? Violencia, inseguridades, situaciones. Pero me da paz que Dios está por encima de lo que yo puedo pensar. Él tiene un control perfecto. O sea, digo, les espera una pandemia diferente. O sea, de repente si me pongo a pensar humanamente, me pierdo. Y este versículo de Efesios 3:20 es como un lema para mí. Y lo digo muy seguido, que es que toda la gloria, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más. Otra versión, la NBI, dice muchísimo más de lo que pedimos e incluso lo que imaginamos, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Y me da paz ese versículo, y me da paz aquellos que deciden cortar generacionalmente ciertos pecados. Dios bendice a 1000 generaciones. Digo, híjole, o sea, no alcanzo yo a imaginar o entender a mis 2, 3 generaciones que siguen, a mis nietos y a mis bisnietos, pero Dios ya está bendiciendo por mí a 1000 generaciones más. Creo que ahí veo la trascendencia, su poder, sí, su amor, su misericordia, pero veo que Dios está por encima de lo que yo puedo pensar e imaginar. Y es tan trascendente que dice 1000 generaciones para que lo podamos entender, pero realmente 1000 generaciones significa él el tema infinitamente. Porque si la bendición es a 1000 generaciones, imagínate, la siguiente generación cree otras 1000 y luego otras y otras y otras, entonces se crea un tema infinito. La trascendencia va ligada mucho a la infinitud y la inmensidad, aunque tiene un toque diferente porque habla de que es diferente a nosotros y a pesar de su diferencia, Él está cerca de nosotros. A pesar de su grandeza, de ser mayor que nosotros, Él está ahí. Hay una cercanía. Y entra también la combinación con la inmanencia, que es la operación, el acercamiento y la obra de Dios en nuestra vida. Eso tiene que ver con trascendencia. Entonces, digo, este atributo es la segunda vez que lo estudio, ya lo había visto una vez, pero también es uno de los atributos que la verdad es impresionante, porque pudiéramos decir, pues se parece al infinito, no es lo mismo, se parece, pero no es lo mismo, o a la grandeza, pero no es lo mismo. Entonces tiene que ver, tiene ciertas similitudes o conexiones porque no deja de ser Dios, es su naturaleza de Dios. Otra pregunta que viene, la segunda, dice: ¿mi relación con Dios tiene reverencia o solamente confianza? Y muchas veces a través de mi relación confío, soy fiel, o sea, confío en la fidelidad de Dios, que Él va a hacer las cosas, pero no hay reverencia, no hay reconocimiento. A veces nada más nos quedamos con el beneficio que alguien comentaba ahí sobre el tema del Señor, que tiene que ver con sujeción, y el Salvador, que tiene que ver con beneficio. Nada más nos quedamos en este caso muchas veces nosotros con el beneficio, pero tiene que ver con el tema de reverencia, de reconocimiento, de decir, es mi Señor y mi Señor es trascendente. La tercera pregunta es: ¿en qué área de mi vida estoy intentando? ¿En qué área de mi vida estoy intentando controlar cosas que solamente Dios puede controlar? Es una pregunta que tenemos que reflexionar mucho. ¿Qué cambia en mi manera de orar cuando recuerdo que estoy hablando con el creador del universo? Muchas veces ya decimos, vamos a orar y lo hacemos mecánicamente, pero sí, nuestra manera de orar sí tiene que cambiar. Tiene que cambiar al conocer. Por eso estamos aprendiendo en el discipulado a conocer el corazón del Padre con los atributos. Ver que Dios es un Dios inmenso cambia nuestra manera de orar. De hecho, no sé si lo hayan hecho ustedes, y la verdad los reto y los invito a que lo hagan.
Ahorita que estás conociendo el corazón del Padre, ora conforme a los atributos y vas a ver los milagros, vas a ver las cosas, porque muchas veces hacemos oraciones mecánicas o forzadas. ¿Sí? Sí, sabes que es algo tan sencillo y tan a lo mejor a veces lo pasamos ya por alto porque, ya, los alimentos ya oré y yo a veces soy uno de ellos de que oro temprano y bendigo ya todo y vámonos, ¿no? A veces ya no te da, pero en momentos tan insignificantes, una oración genuina, no mecánica, de reconocimiento de que hay un bocado en que comer y recuerdas que hay lugares donde no hay nada que comer. O sea, es de trascendencia también y de reverencia a Dios. En nuestra oración se muestra la reverencia o nada más la pura confianza, pero debe haber reverencia y confianza, reconocimiento que es mi Señor y confío en ese Señor. ¿Qué cambia en mi manera de orar cuando recuerdo que estoy hablando con Él? ¿Estoy intentando comprender completamente a Dios o estoy aprendiendo a confiar en Él? Y la última pregunta, ¿qué área de mi vida necesito entregarle hoy al Dios que es infinitamente mayor que yo? Algunas frases de impacto es, Dios es tan grande que no podemos comprenderlo completamente, pero sí es tan cercano que podemos conocerlo verdaderamente. El universo no contiene a Dios, Dios sostiene al universo. No somos pequeños porque Dios nos desprecie, somos pequeños porque Él es infinitamente grande. La trascendencia de Dios produce reverencia, su cercanía produce confianza. No necesitamos controlar lo que Dios ya tiene bajo control. Cuando entendemos quién es Dios, dejamos de intentar ocupar su lugar. El Dios que está por encima de todo decidió acercarse a nosotros por amor. Y habla del sacrificio. Conclusión. La trascendencia de Dios nos recuerda que nuestro Padre no es simplemente una versión más poderosa de nosotros. Él es Dios, es infinitamente superior, es el creador, es eterno, es santo y es incomparable. Ningún edificio lo puede contener, ninguna mente puede abarcarlo, ningún lenguaje puede describirlo completamente, ningún poder puede competir con él y sin embargo, este Dios tan grande decidió acercarse. El Dios que no necesita nada quiso tener comunión con nosotros. El Dios que creó las estrellas quiso escuchar nuestra oración. El Dios que sostiene el universo quiso llamarnos hijo. Y esto alcanza su máxima expresión en Jesucristo. El Dios trascendente se hizo cercano. Para terminar, quiero darte el desafío de la semana. Durante esta semana, cada vez que enfrentes una situación que no puedas controlar, detente unos minutos y reconoce deliberadamente quién es Dios, que es reverencia, es reconocer a Dios. Puedes hacer esta oración: Señor, tú eres Dios y yo no. Tú ves lo que yo no veo, tú sabes lo que yo no sé. Tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Hoy renuncio a intentar controlar lo que solamente tú puedes controlar y confío en ti. Después recuerda esta verdad durante la semana. No necesito tener el control cuando conozco al Dios que tiene el control. Y eso lo necesitamos hacer. Y deja
Que esa verdad transforme no solamente tu manera de pensar, sino también tu manera de vivir. Dios es infinitamente más grande de lo que podemos comprender, pero decidió acercarse lo suficiente para que pudiéramos conocerlo, amarlo y llamarlo Padre. El Dios que está por encima de todo decidió acercarse a nosotros por amor. Y podemos terminar recordando lo que hemos aprendido hasta ahora. Dios es autoexistente, no depende de nadie. Dios es eterno, nunca comenzó y nunca terminó. Dios es inmutable, nunca cambia. Dios es fiel, siempre cumple sus palabras, su palabra y su promesa. Dios es trascendente, está infinitamente por encima de toda su creación y cercano a nosotros. Y ese Dios grande, eterno, inmutable y fiel decidió acercarse a nosotros y llamarnos hijos, y ese es el corazón del Padre. Padre, te damos gracias por estas dos clases, Señor. Yo te pido, Padre, en este momento, Espíritu Santo, que seas tú obrando, Dios. Padre, que tú nos muestres en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, lo fiel que has sido hasta el día de hoy con nosotros. Muestra tu fidelidad, Señor. Que podamos voltar atrás y poder ver la fidelidad y lo fiel que has sido con nosotros. Tu fidelidad, Señor, en nuestras vidas. Que si en este momento hay situaciones, circunstancias que puedan aquejar nuestra vida, nos puedan molestar, Señor, podamos voltear hacia atrás y podamos ver lo fiel que ha sido con nosotros, con nuestras descendencia también, Señor, con nuestra vida actual, Padre. Y Padre, que tengamos esa firmeza en nuestro corazón de un Dios trascendente, un Dios que debemos reverenciar, reverar, poder rendirnos a ti, Señor. Reconocerte que eres un Dios grande, que eres nuestro Señor y que eres nuestro Salvador. El señorío nos hace ser reverentes a ti. Y el que seas nuestro Salvador nos hace cercanos a ti, Señor. Gracias por esa cercanía y gracias por tu fidelidad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Familia, vamos a cerrar este tiempo adorando al Señor, levantando diezmos y ofrendas. En lo que te preparas voy a darte algunos anuncios. Bueno, el próximo sábado 29 de agosto, está la reunión de jóvenes, encuentro, noche de ahí de adoración, conexión ahí con los jóvenes a partir de las 5:30 de la tarde, aquí en el campus de Yanga. Reunión de jóvenes, próximo sábado 29 de agosto. Si tienes jóvenes en casa, si conoces a alguien, invítalos. La reunión es llevada por los jóvenes, entonces es una buena oportunidad ahí para invitar a alguien más. Y no faltes, si eres de casa, no faltes, es importante venir. Y bueno, recordarte nuestra reunión general el domingo a la 1 de la tarde aquí en Yanga, ¿va? Señor, te damos gracias y te agradecemos, Señor, por tu fidelidad, Señor, en los recursos que tú nos das, Señor, en tu provisión, Señor, a través de los negocios, del trabajo, Señor, de que no nos falte nada, Señor. Te reconocemos que tú eres nuestro proveedor, Señor. Y Padre, en obediencia, en amor y como un acto, Señor, de generosidad, Señor, que reconocemos que es un privilegio para nosotros ser generosos, Señor. Entregamos estos diezmos y estas ofrendas delante de ti, Señor. Padre, te bendecimos, te glorificamos y es una manera también de adorarte. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ahí van a pasar las cajitas, dale un fuerte aplauso. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a cerrar este tiempo adorando al Señor.